Bueno, mis amores, agarren puesto porque llegamos con la tetera bien llena y unas buenas tetazas, digo, tazas de té. En este espacio que está hecho para echar chisme del bueno, hablar de travestis, cositas de travestis y mucho más. Y en este primer capítulo tenemos la fortuna y el honor de que nos acompañe esta perra sorprendente, ¡Woof, woof! curvilínea y elocuente. Elocuente. Estamos aquí con esta diva de divas, Amaranta Wast. Anda, ¡Uh! fui la diva del disturbio en mis años 20. Tía Amaranta, la Au reina de las De las arengas, ahora tía arengas, sí. Amaranta, madre arengas. madre Sí. arenga. No, pues querida Amaranta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tú sabes que eres muy importante y especial para la red. Son muchos años conspirando cosas juntas, arengueando juntas, gritando juntas, recibiendo gas pimienta juntas, así que es maravilloso poder estar hoy aquí. Y vamos a empezar con algo que es muy importante y es el tema de la educación, ¿no? Y todas las Barreras. barreras y limitantes que hemos tenido las personas trans para acceder a la educación. Pero tú eres una referente muy importante que te mueves, ¿no? Y que luchas por los derechos estudiantiles y eso además, ¿no? Cómo buscas estrategias para hackear ese sistema educativo y para travestirlo también. ¿Cómo ha sido, digamos, para ti habitar estos espacios que, pues como bien lo decías, como desde el tablero se inicia una barrera para que las personas con discapacidad también pues puedan habitar estos espacios? Wow, qué potente, no, gracias totales por el espacio, por servir el té conmigo, me siento agradecida. Creo que igual empezaría contando, sí, como que vamos a revolver un tole mi trayectoria en este video podcast, como también con algunos sucesos políticos, pero también la potencia académica que tiene el voltaje que una vida en la calle, ¿sí? Entonces, creo que empezaría un poco diciendo eso, que para terminar de presentarme, como ustedes ya lo hicieron, además de ser Amaranta Was, mm, suelo decir que soy ciega desde los 2 años y travesti de nacimiento, que quien me respeta me Ajá. trata en femenino. Mm, que ahorita estoy haciendo una maestría en la Fundación CINDE en Desarrollo Educativo y Social y soy educadora comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo siempre le digo con orgullo la piedragógica porque es cuna de piedras preciosas. Entonces, me parece muy potente y detonante no solo por defender las formas en cómo me he defendido en la vida, porque no solo en la pedagógica sucedió, sino en otro montón de espacios. Hubo que pelear con las uñas, digamos, el campo educativo también fue lo mismo. A veces como que en el colegio era depender un poco de la voluntad, de la buena voluntad de un maestro o maestra que se diera la tarea de entender que una necesitaba algunos ajustes, pero que una podía ser inteligente y responderles como sí, no, la raíz cuadrada de, uno por uno, el conjunto, el diagrama de Venn, los cuadros de Punnett, un montón de huevonadas que uno aprendió ahí de materias. Entonces, creo que el reto estuvo un poco desde ahí también, crecer en la educación pública, digamos que cuando en el 99, es decir, en los años 90, Bogotá pasa de la integración a la inclusión y fue cuando metieron a un montón de infancias con discapacidades en los colegios, en el aula regular, pues en colegios distritales, para mi caso, pues Gerardo Paredes. Y luego en la universidad también me topé como con el voltaje, bueno, cuando yo me presenté como hombre, no me quise presentar como chica porque ya me habían negado en el 2015-2 el ingreso a la pedagógica y luego pues me presenté otra vez bajo un derecho de petición incluso, pero no pidiendo como lo voltaje era eso, que yo no estaba pidiendo como ingresar obligatoriamente, sino que me dieran ajustes en las pruebas. Eran unas pruebas de potencialidad lingüística que yo necesitaba presentar y yo sabía que las podía pasar, pero pues la gente en un primer momento no lo hizo, luego con el derecho de petición sí, y luego entonces adentro de la universidad ya también el voltaje, como yo no tenía arreglada la cédula, a mí me Ujú. cedularon con un montón de chicas y chicos
de la Fundación Santa María y el GAD que hicieron unas cedulaciones Ajá. masivas y yo participé de ellos porque pero antes los profesores había profesores que se daban el derecho de decirme como, pero en su nombre dice, en su cédula dice que usted se llama tal. Y yo pues lo que hacía, además estudiaba inglés y francés, entonces era muy chistoso porque en los 3 idiomas tenía que presentarme, hola, mi nombre es William Andrés. Pero quiero que me trate no, ¿cómo era? Mi nombre jurídico es William Andrés, pero mi nombre identitario es Rose Amaranta Was. Me Entonces, encanta. quiero que, por favor, profe, su merced, ponga en el lado ahí, al lado ponga Amaranta femenino, como sea que usted lo recuerde. Y habían profes que se saltaban esa mierda. De hecho, cuando ya logré cambiar la cédula, 4 semestres después me encontré con una profesora, la Virginie, que la aprecio, yo la aprecio. Ella era una cuchita regia, un parte del inventario de la pedagógica. Llevaba muchos años ahí, se tituló cuando el colegio era un colegio femenino para señoritas y eran profes todas. No. Entonces, guau, sí, ella, guau, la re guau. Pero entonces la perra fue como que un día me preguntó, eh, ¿cómo es que era su nombre anterior? Y ella además estaba así, no podía y patinaba su mente para atrás intentando acordarse cómo me llamaba. Yo, profe, eso no importa, me llamo Amaranta ahorita, porque ya tenía la cédula arreglada, entonces ahí sí mis listados salían todos a mi nombre. Entonces, disputas de esas, luego también darse la pela por participar en espacios estudiantiles asamblearios, como que la postura travesti y ciega fuera leída y no era una primer lucha que una hubiera dado, ¿no? Como que Pedro Lemebel en Chile en el Partido Comunista Ah, también se había dado esa pela de una forma muy dura. Reguero de referentes una tiene también de gente que se ha parado muy duro, pero en mi caso pues fue la pedagógica, como situando las discusiones un poco desde la ceguera sí, desde lo travesti también. ¿cómo se evita esa tensión entre, la ceguera, por un lado, la discapacidad que siempre se infantiliza, ¿no? Pues, si hay una visión infantilizada, desexualizada, y por el otro lado, lo travesti tiene una visión, una percepción hipersexualizada, ¿no? Como Ujú. y criminalizada. Entonces, vivir en esa ¿cómo es evitar esa tensión entre esos 2 extremos? Es que yo creo que también alcancé a ver un poco la transición en esos espacios, ver en el buen sentido, la ciega mirando, pero en serio, una observación de testigo ocular, fuera de chiste, como que me pillaba que, pues, las apuestas feministas, queer, travestis, mariconas han permeado un poco en el sentido de que han hecho caer en cuenta lo brutales y salvajes y machistas y muy machósferos que eran esos espacios, o tal vez a veces se tornan todavía, que eran las asambleas, los tropeles, las formas donde los hombres siempre terminaban tomando la palabra y las decisiones, y era el que más gritara, el que más se impusiera. Pues, afortunadamente, como ya dijimos, yo fui madre arengas. Me Entonces, encanta. yo tenía una voz fuerte para imponerme en los lugares, y eso también creo que me dio cancha en ese sentido. Me pude parar duro en los códigos en los que los muchachos, pues, de, no sé, de 2016 a 2019, que fue mi etapa más fuerte ahí de movilidad estudiantil, pues, estuvimos, ¿no? Y creo que eso también, descolocaba a la people porque estaban Ujú. acostumbrados en la pedagógica es la universidad que más personas ciegas recibe en el país. Ha ganado hasta premios por eso del Ministerio de Educación y huevonadas así, como la más inclusiva. Pero eso esconde unas realidades muy curiosas y es como que la mayoría de ciegos se presentan a un par de carreras en específico, que igual es como si solo su ascenso profesional estuviera limitado a esas 2 carreras y porque además las otras carreras a veces se enfrentan dramas como el que yo viví para entrar a inglés y francés en su momento, que era como no, no aceptamos ciegos tácitamente. Ujú, Entonces, bueno, ese visaje, entonces la gente se sorprendía un poco porque yo era una mujer travesti, ciega, que abiertamente consumía marihuana, que abiertamente consumía alcohol en las farras que se hacían dentro de la misma universidad, porque pues universidad pública se respete. Entonces yo estaba en los espacios, no solo los espacios de discusión académica y política, sino también en los espacios cotidianos en los que los estudiantes también estaban. Y creo que eso descolocaba un montón, pues porque se esperaba la imagen de la ciega dócil, que hiciera caso, que de pronto opinara pero más pasito, sí, como que hay todo un estereotipo de que las personas con discapacidad son manejables y son marionetas. De hecho, ujú, hasta el 2020-21 creo que fue, estaba la ley de interdicción que se aplicaba también no solo a las personas que quedaran en estados de coma por mucho tiempo o cosas así, sino a discapacidades en específico. Entonces,
Bueno, creo que estar en los espacios, mm, porque, por ejemplo, eso también ya aquí con infidencias, amigas sirviendo el té, les cuento que cuando, por Sorbito. ejemplo, sorbito, aquí en infidencias, como que, claro, cuando los disturbios, las pedreas, los tropeles son lugares de demasiada violencia y muy exigentes a nivel físico y bueno, entonces, recuerdo las primeras veces que yo entré de frente a los tropeles, había personas que les llamaban la atención a mi guía. Yo siempre estuve con guías, claro, sola no me sabría mover en ese nivel de voltaje. Pero entonces había un guía y tales, y una guía, normalmente era una guía, y entonces regañaban a mi guía, marica, ¿pero por qué la tienes aquí? Sácala, ¿no ves cómo está esto? Oye, pero y yo era la que estaba al frente de la tanqueta no nos tumbarán, abajo la oligarquía. Presupuesto para la universidad. O sea, sí, entregada a la arenga y al dancing. Entonces, era una forma muy infantilizadora, además de criticar a mi guía por estar supuestamente teniéndome en un lugar en el cual, pues, yo estaba por decisión propia, pero las personas no se la creían posible, ¿sí? Ya luego era chimbita, porque entonces ya sabían que uno iba a estar y más bien estaban pendientes de una forma un poco más amiguera y menos Rodeándola. paternalista. Y creo que eso cambió chévere. Primo, bueno, y tú como que no solo pues has transformado, digamos, como desde la protesta, desde las aulas, sino que también has utilizado la educación como una manera de emancipar a otras personas, de confrontar el patriarcado. Tú siendo docente, em, ¿por qué crees que la educación, la docencia se convierte en un espacio tan peligroso para el sistema? Qué pregunta tan potente, porque igual, bueno, no sé, tanto desde la tesis que realizamos con mi esposa académica, con quien parimos una tesis, que se llamó Pieles Parlantes, analizábamos cómo el clasismo, el sexismo y el capacitismo impactaban en las trayectorias educativas de la people. Y ahorita en mi tesis de maestría estamos pillándonos cómo el desclasamiento y los discursos hegemónicos del éxito hacen la adultez inviable. Hablo de toda esa mamertería es Me porque, encanta. me parece una chimba que a mí la academia me ha ayudado a entender visajes que siempre me pasaban en lo cotidiano, en mis tropelías y en mis cotidianos de la calle y en la casa y tales, pero entonces no le hallaba yo una forma de entenderlo, de nombrarlo. Entonces la academia me sirvió un reguero para eso, me gusta, empezar por ahí. Entonces, eso lo digo porque pues, lo de entender la clase social y cómo eso nos afecta un montón, y es lo que impide también a veces el acceso a tantas cosas, me ha movilizado un montón. Entonces, a partir de esos estudios, para mí misma, pues, porque me tengo que titular de alguna manera, pero me han servido para pillarme, o sea, hay autores que hablan de cómo la educación es una falsa promesa de ascenso social, porque la mayoría de gente que se egresa de ciertos lados, igual termina colaborándole o camellando por debajo de los cargos que universidades de élite del país, en Colombia, pues, sí tienen. Entonces, bueno, eso a veces es un eufemismo, pero yo siento que igual la educación, sí o sí, más allá de los capitales económicos, a uno le aportan otros capitales, no sé, el social, cultural, simbólico, es como chimba, porque de verdad que cuando uno no tiene ciertos referentes o cómo mencionar lo que le sucede, pues cae un poco en la negación de decir que no existe o que no está pasando nada o de simplemente no entenderlo. Y a veces cuando uno no entiende, pues lo descuida, ¿sí o qué? Entonces sí creo que la educación, y no solo entendido como eso de lo disciplinar, eh, Mm, la educación en diferentes aspectos de la vida, el apoyo de entenderse las emociones, de entenderse el cuerpo. Por ejemplo, la educación sexual integral tiene esa pelea muy dura y es que ciertos sectores de ultraderecha, dogmáticos, religiosos y demás se piensan que pretendemos entonces cuando hablamos de educación sexual integral, entonces vamos a mariquear a todos o vamos a hacer que, que todo sea normal ir de no sé qué. O sea, en realidad creo que la apuesta, al menos desde la educación sexual integral y lo que propone, es como que la gente esté contenta o que aprenda a relacionarse de una manera muy armónica con su cuerpo y con los cuerpos de los demás, ¿sí sabes? Porque, pues, la pornografía sigue siendo la que educa a nuestras adolescencias
Y eso es muy difícil, porque entonces hay violencia en las formas como se relacionan sexualmente nuestros y nuestras adolescencias. Y creo que como profe a mí eso sí me preocupa. Y desde la educación sexual creo que se pretende más que usen condón, no se embaracen o otras apuestas que son importantes. Yo siento ese afán, que la gente aprenda a relacionarse con el cuerpo y no le toque hacer lo que una. Otra anécdota, sorbito. Sorbito. Yo negociaba mis pajas con Dios. Cuando me empecé a pajear en mi adolescencia, yo negociaba mis pajas con Dios. Yo le decía, mire, ay, ayúdeme que mi mamá se enfermó. Entonces, si ella se cura rápido, entonces yo no me pajeo No en me 2 semanas, No me en un paje. mes. Ya. Hágale, 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 porque yo sentí algo pecaminoso y mi primera eyaculación me dio susto. Entonces yo decía, o sea, una educación sexual integral debe ir a esto, a que uno sepa la normalidad que sucede dentro de los cuerpos y que aprenda a relacionarse a sí mismo con otros cuerpos, sin formas tan bruscas y tan violentas que siguen replicando, pues, los patrones de dominación que tenemos, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, no sé, cuando el sistema se piensa: "Oh, guau, voy a ser muy diversa y abierta", ¿no? Como sí, como irónicamente, cuando dice: "Ah, vamos a hacer algo inclusivo, un centro inclusivo", y entonces ponen una rampa y ponen un letrero en braille, ¿sabes? Como unas cosas y dicen: "Ya, somos los más inclusivos". Claro. Como realmente debería ser, por ejemplo, un espacio en el aula, como es un aula de clase, cómo debería ser En un esa espacio de sí. cuidado para uno poderse educar, pues sí, como de una forma libre, tranquila, dinámica, sintiéndose acogido en ese espacio. Desde sus diferencias, ¿no? También Es que esa como pregunta es bien voltajuda porque, o sea, claro, en esa pregunta estamos, pero lo que ha pasado normalmente es que así como las personas racializadas se quejan de que los blancos son los que escriben sobre ellos, y asimismo en las universidades europeas y gringas existen estudios latinoamericanos. Vamos con el doctor no sé qué, experto en Colombia. Y uno como, ¿qué? Este hijo de puta blanco es experto en Colombia, ¿qué? Por lo general es un francés. ¿Qué? Sí, sí, o alemán y tiene unas carreras así. Este es el Instituto para los Estudios Latinoamericanos y es como, ¿Cómo ¿qué? comen arepa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por ¿Es de qué fritan Venezuela o la es de banana? Colombia? Exacto. ¿Por qué se come boleja en el Urabá? O sea, ¿qué? Entonces, más allá de eso, creo que hay que hacer esa crítica, es que esa es la pela también, ¿no? Con estos ejemplos, yo lo que quiero poner de relieve es que a veces se trazan desde ideas de unas personas que no experimentan la vivencia encarnada de las personas, unos supuestos ajustes, ¿no? Ujú. Entonces, es como cuando desde Bogotá nos pensamos huevonadas y cosas que suponemos que por allá en los territorios del Nariño, Bichada, en los Montes de María van a aplicar y uno no tiene en cuenta las comunidades, eso es un error garrafal. Sí. Entonces, eso mismo pasa con lo que acabas de mencionar, lo de los ajustes, porque, por ejemplo, digamos, el voto. El voto tiene una particularidad y es que yo, la verdad, una vez voté con el voto en braille, me parece que es un ajuste interesante porque uno dice, bueno, sí, entonces ya saben que hay gente ciega que vota. Pero el problema del voto en braille es que no es un voto secreto, vulnera una de las libertades que tiene toda ciudadana y ciudadano, supuestamente, y es el voto secreto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si soy la única persona ciega registrada en esa mesa? O si hay más personas ciegas y 2, 3, porque no creo que sean 1000 personas en una misma mesa, Sí, ¿sí? Entonces, Ujú. quiere decir que el voto mío, uno o más, se va igual a saber qué personas es por un quién voto votaron. expuesto. Es un voto expuesto, ajá. Entonces, es un Okey. ajuste interesante, pero no es pertinente. Creo que aquí la palabra es eso, pertinencia. Lo mismo pues ahorita en las elecciones me pasó eso, como que hubo un debate muy duro porque me querían obligar a usar el botón braille. Yo sí me parece que fue una apuesta interesante del Instituto Nacional para Ciegos, pero pues no es pertinente. Como lo mismo, la señalética que va en las paredes, una persona ciega no va a cuando han visto una persona ciega Sí, tocando las paredes, a Ujú. ver si en algún lado hay algún letrero que diga baño, Sí, cocina. sí, sí. Exacto, eso no es pertinente, se verá bonito, pero diferente a los ascensores cuya
El Tiene botón, una pues está el funcionalidad. botón sí está con el braille. Si de hecho el braille está lejos del botón, pues ya es inútil. Pero si el Ujú, braille yo he visto algunos que tienen el botón con él tiene el braille en el circulito, dice el número, entonces es como, bueno, ya súper. es este, listo. Pero cuando es los otros ejemplos que mencionamos, como el voto que quita el voto secreto para la ciudadanía ciega, o esta señalética que es inútil, pues eso, no hay, ¿qué? No hay pertinencia. Ujú. Y, por ejemplo, ahora que tú has habitado estos espacios de distintas formas, ¿cómo crees que debería apuntarse esa educación o esas formas? ¿Cómo, sí, como qué herramientas construir para tumbar esas barreras a la hora de acceder a capitales educativos? Y lo último también es cómo pensar más allá de la academia, o sea, otras formas de educación alternativa, otras formas de construir conocimiento que no necesariamente sea sí, esta torre blanca de la academia. Sí, bueno, digamos, desde como estudié comunitaria, entonces una también aprendía mucho de procesos populares y de formaciones barriales y rurales, donde las personas han encontrado diferentes formas de no necesariamente insertarse en el mundo de la educación formal. Para mí una pregunta constante siempre ha sido, y yo se la hacía a los cuchos y cuchas y no me daban respuesta a veces, era como, bueno, yo les puedo enseñar mucho a los jóvenes de pensamiento crítico, yo soy fan de eso, sí, tan, a mí me encanta la geopolítica, camellémosla, pensémonos esto, ustedes qué piensan, yo qué pienso, quién me debate, qué pasa. Pero pero también me estrellaba con la realidad de que igual hay que si, por ejemplo, yo soy profe de un validadero, necesito darle a los pelados y peladas los conocimientos para que puedan pasar el ICFES, porque ellos lo Ujú, que necesitan y por la razón que suelen meterse a la educación acelerada o educación para personas jóvenes y adultas, es por eso, porque necesitan culminar ese pedazo, sea por frustración o sea porque se los piden para el camello, ¿sí? Para poder tener mejor acceso a los ingresos. Entonces, por un lado, yo diría que igual nos guste o no, más que ceñirse a la educación formal, nos toca mirar cómo jugarle a ese sistema para que nuestra people se titule o para que pueda tener los cartones o para que pueda acceder a los recursos. Sí, es que hay sitios ujú, donde Bogotá o otras ciudades muy urbanizadas, sobre todo, son demasiado demandantes en eso, de si no tenés el cartón, no te dejo barrer claro. la calle. Ujú. Entonces, bueno, por un lado eso, pero por otro, no, nada. Todo lo que uno pueda trabajar con los pelados y peladas desde los gustos propios. Conozco profes que trabajan lo audiovisual, conozco profes que trabajan lo musical, conozco desde mí misma, yo por ejemplo siempre les pongo es como a trabajar el cuerpo, la voz, percutar consigo mismos, como los muslos, tas, el pecho, como lo que hay en el cuerpo. Foucault decía que si uno tiene 2 centímetros de poder, debe usarlos. Y yo decía, yo tengo 1,72, usaré cada centímetro. Y yo procedo mucho desde el camello, por eso la tesis se llamó Pieles Parlantes. Entonces yo trabajo mucho desde ahí, desde el cuerpo, pero creo que cada quien puede encontrar la herramienta y no necesariamente siendo docentes. Yo también siento que en el cotidiano uno, en cómo trata y se deja tratar, también ahí pues se van camellando vainas sociales, ¿no? Ujú, Sí, de preguntarle de frente a la persona, como así, tan? Porque a mí me ha tocado eso, como gente que ve que una vive sola, que una se hace su luca, que una así, y todavía se miran con lástima. Es como, y yo digo, bueno, ¿y dónde está su lástima? O sea, como así? ¿Por qué si yo también camello, hago mi dinero, me Total, movilizo, tengo como que, ¿dónde está? ¿En dónde radica? Y por lo mismo, entonces, exacto, la educación sí se constituye como en un espacio donde una puede, eh, pues, ampliarse, conocerse, debatirse y hacer eso mismo anterior con las otras personas. me encanta, Prio. Bueno, mi amor linda, muchísimas gracias por aceptar aquí esta invitación a tomarnos esta tacita de viendo té, el té. Tenemos este hermoso regalito de Casa Arbolaria y del podcast de la red comunitaria Trans. Sí, sirviendo el té. para que cuando tome el tecito se ¡Ay! acuerde de nosotras. Las rompe. Ah, Y los que ¿qué es esto, muévete, pececito. Ay, qué hermoso. Gracias, amor, gracias, de verdad, qué chimba todo lo que haces. Y pues nada, gracias por acompañarnos en este primer capítulo de y Sirviendo no el se Té. pierdan sirviendo el té.